Hola, el día de hoy y como último trabajo para la materia de Historia del Arte y el Diseño, voy a platicar un poco acerca de lo que aprendí, un poco sobre todos los temas que vimos y algunos trabajos. Comencemos por el Renacimiento y el manierismo. Básicamente en el Renacimiento era, pues como el nombre mismo lo dice, el renacer del arte, era empezar a tomar unas nuevas distancias, aunque aún apegados a la iglesia y el Estado, pero esto se fue dejando de lado conforme fue avanzando el tiempo, dando inicio un poco al paganismo y al romanticismo. Pero en sí este periodo fue fue raro porque era básicamente muy parecido a los periodos anteriores, solo que había un poco más de conceptos sobre el paganismo, de las religiones pues paganas, y a grandes rasgos no era muy no era muy claro en sus mensajes, porque tal vez para, por ejemplo, si el artista lo hacía para la iglesia, podía decir, pues esto es basado pues sí, en Dios, ¿no? O en la Virgen, los santos, los ángeles. Pero indirectamente se empezaban a poner algunos, ¿cómo se llama? Unos pequeños, pequeños ejemplos como unos diablillos por ahí, sátiros, faunos, dioses de la mitología romana, la mitología nórdica, la griega, entre otras. Otra de las grandes características de este estilo de arte fue un poco la escultura, pero en sí era exactamente el mismo que la románica, eh, en algunos aspectos, aunque se usaba mucho la geometría. Aquí se solía esculpir sobre todo en mármol y en bronce. Y por alguna razón en este estilo no adornaban del todo, bueno, de hecho no adornaban para nada, o sea, no saturaban de imágenes a la escultura. Algunos de los artistas que destacaron en esta época fueron algunos como Donatello, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, entre otros tantos que empezaron a surgir ya a finales de dicho periodo. Muchas de las obras más destacadas fueron bueno, no más destacadas, sino un poco más conocidas, fueron las de Miguel Ángel, como en la Capilla Sixtina, eh, entre otras, entre otras tantas, ¿no? También Leonardo da Vinci con La Última Cena. Pinturas muy icónicas, vaya, de un poco del folclore, se podría decir así, o un poco de la mitología o historia de la iglesia. También cabe destacar un poco que estuvimos viendo algunas pinturas, y el objetivo de sacar dichas pinturas era aprender un poco sobre un artista, el estilo que hizo y tratar de replicar la obra. Eso fue un proyecto que se hizo, si no recuerdo mal, fue en el segundo, sí, en el segundo pedazo, segundo bloque del Cuatri, que se vio eso, tratando de reproducir una de las pinturas de dichos artistas. En- para mi obra, se podría decir, yo la obra que decidí hacer fue El nacimiento de Venus. Es una pintura de Sandro, sí, Sandro.
Botticelli, algo así era. Es una pintura en temple sobre un lienzo de aproximadamente 1.72 por 2.78, o sea, es una pintura grande. Así como también otros de mis compañeros hicieron otras obras, por ejemplo, hicieron obras de Da Vinci, de Donatello, de Tiziano, de Vicente Juan Masip. Y bueno, a mí en lo personal me gustó mucho el trabajo de Botticelli. Después de ese trabajo yo me puse a ver varias de sus obras. Fue muy interesante. Sobre todo se podría decir que me dio mucha inspiración para algunos proyectos que tengo a futuro, o bueno, que planeo hacer a futuro. Pero no solamente vimos estos pintores y estos movimientos, vimos otros como el surrealismo, el impresionismo, el postimpresionismo, entre otros que más tarde les contaré. Pero otro de los artistas que también manejamos y vimos mucho fue a Da Vinci. No, perdón, Van Gogh. Da Vinci. Bleh, menso. Bueno, de Van Gogh aprendimos un poco más, se podría decir, sobre sus obras, sobre el impacto que dejó en las generaciones futuras de artistas, de pintores, sobre todo los estilos que él hacía, ¿no? Y muchas de sus obras siguen siendo muy famosas y reconocidas y utilizadas para muchas cosas. Una de las más conocidas, creo yo, es una pintura llamada Cielo Estrellado, Noche Estrellada, algo así era, no recuerdo bien. Pero es una pintura que a mí se me hace muy bonita, muy interesante. Es muy hipnótica, vaya. Otra de las pinturas que es muy reconocida de él viene siendo la de Autorretrato de Van Gogh, que es Van Gogh pintándose a sí mismo. O sea, ahí básicamente el artista quiso decir, aquí estoy, ¿no? Algo así. Otro artista que también estuvimos estudiando mucho, bueno, no mucho, solo, bueno, sí lo estudiamos bastante, fue Paul Wayne, algo así era. Él básicamente se dedicó a la pintura para tratar de buscar un poco más de calma, ¿no? Un poco más de libertad. Viajó por muchas partes del mundo, estuvo un tiempo viviendo si no estoy mal, era de Francia, Inglaterra, algo así, no recuerdo bien eso, pero se fue a Sudamérica para tener un poco más de calma, estar más en contacto con la naturaleza. De ahí viajó a Tahití, donde retrató muchos momentos, se podría decir, de la vida diaria de las personas que vivían ahí. Y por desgracia él termina muriendo ahí a los 43 años. Y otro estilo, como ya les había dicho, fue el arte moderno. El arte moderno era básicamente utilizar elementos nuevos, antes no eran tan comunes, para expresar un sentimiento o algo, ¿no? Así de sencillo. Pero este movimiento era no sé cómo explicarlo. Es difícil de entender y un poco difícil de explicar. Eran diseños un tanto más complicados, ¿no? Que, por ejemplo, cada línea, cada trazo, cada punto, todo tenía un significado, ¿no? O sea, las líneas iban en contraste o hacían contraste con los colores que se usaban en dicha obra, ¿no? Por ejemplo, tú veías una línea y formaba esto, formaba aquello, pero nunca tenía una forma específica, o sea, es raro, pero es un estilo de arte que a mí se me hizo muy interesante.
Este arte por primera vez se vio en Rusia, en Moscú. Ahí fue donde, si no estoy mal, ahí fue donde se empezó a dar estos primeros trazos, ¿no? Primeras obras, primeros artistas que utilizaban este estilo de arte para ellos poder hacer una revolución y dar un mensaje de otra forma diferente. Y ahora, el último de los trabajos que vimos, el último de todo esto fue el arte deco. El arte deco a grandes rasgos fue un movimiento que inició después de la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde la gente lo que quería era básicamente vivir en paz, ¿no? Tener alegría, tener fiestas, volver a ser personas, ¿no? Después de un periodo tan ajetreado de guerras, conflictos y muerte, y de sangre, mucha sangre, la gente quería algo nuevo, algo revolucionario, se podría decir, y de ahí nació el arte deco. El arte deco en gran medida era simplemente un modelo de negocio, era producción en masa de una obra de X artista para que todos la compraran, ¿no? La gente solía vender todas sus cosas y desperdiciar millones en departamentos o atuendos al estilo del arte deco, decorados o etcétera. Fue un periodo que la verdad no me gustó mucho, no se me hizo muy parecido a un arte. Fue más bien una forma de impulsar el capitalismo, ¿no? Por lo tanto nunca se le dio al arte deco, nunca se le dio el nombre de vanguardia, porque era más vender. Sí expresaba cosas y alegrías y emociones, pero no es como que fuera muy artístico, o no lo sé, pero no me gustó del todo ese estilo de arte. Por último, algo que se debe de agregar en este video es una idea, algo, un movimiento, una obra, una acción, algo que ayude a que en estos momentos que se viven hoy en día, pues se tenga una mayor felicidad, ¿no? ¿Qué les puedo decir yo? Yo la verdad no soy mucho de ese tipo de cosas. Yo tengo la idea de que en estos tiempos el arte puede salir de donde menos te lo esperes, ¿no? De cosas felices, de cosas alegres, cosas buenas y felices, cosas tristes, cosas feas, malas, bonitas, arriba, abajo, yo qué sé. Puede venir de lo que menos te esperes. En lo personal, las emociones que se viven hoy en día son más de miedo y ese tipo de cosas. Y para decir verdad, sonar extraño, pero tal vez hasta cruel y sádico, pero no puedes pensar en estos tiempos y no pensar en muertos, corrupción, asesinatos, robos, saqueos. Se podría decir que en estos tiempos es más parecido a una tradición, más parecido a la cultura mexicana, ¿no? Más parecido a todo eso. Y la verdad no es como que me surja mucha inspiración, ¿no? Tal vez hacer. Y bueno, para este periodo yo lo que creo es que aplicaría un poco de la historia del arte que ha habido a lo largo y ancho de este mundo, de todas las épocas, para mostrar un poco de, oigan, esto ya había pasado, se podría decir, mostrar un poco, tal vez, aunque no me gustara el arte deco, podría ser una opción, ¿no? O poder distraer a la gente con ese tipo de arte, poder hacerlo único tal vez, y de esa forma aplicar mis conocimientos en todo tipo de arte para, bueno, no en todo tipo, en estos estilos de arte, para
podría ser conciencia, ¿no? Más que todo. Y tal vez en lo personal, para lo que yo pienso hacer estos conocimientos es para un proyecto que tengo de crear un juego de video. Podría aplicarlo en el estilo del nivel, en el estilo de... Bueno, es que la verdad la paleta de colores podría ser variada, utilizando un poco del arte moderno. Aunque también se podría decir que el arte deco y los demás artes podrían aplicar muy bien. Va dependiendo de la temática del juego que quieras implementar, ¿no? En este caso yo ya tengo la temática, me apoyaría un poco más en lo que viene siendo el arte moderno que en los demás estilos. Y bueno, así concluiría mi explicación de cómo utilizaría yo estas, estas aptitudes, conocimientos. Bueno, eso es todo. Adiós.